tal? Hoy tocamos un tema muy importante, un tema que tiene mucho que ver con la razón por la que nosotros profundizamos tanto en investigación, por la razón por la que yo les digo, eh, no se queden con lo primero que ven, con lo primero que leen, cuestiónense todo, háganse preguntas, porque la clave de ser un buen profesional tiene que ver justamente con eso, con la capacidad pensante, con la capacidad de reflexión, con la capacidad de análisis y por sobre todas las cosas con la capacidad de hacerse preguntas y de someter todo a un estudio minucioso. ¿Por qué? Porque hay muchas verdades, porque hay muchos intereses, porque tenemos una realidad que palpamos día a día y que todos tenemos la intención de hacer las cosas bien, pero el bien a veces es bastante relativo. En una época en la que el relativismo moral está siendo tan presente, de hecho estamos tambaleando en función del relativismo y de los conceptos del bien y del mal. Hoy día podemos ver en los medios de comunicación cómo de pronto, de buenas a primeras, el personaje malo no es tan malo y el bueno no es tan bueno. Y eso no es casualidad, son cambios socioculturales que se están promoviendo o instalando. No vamos ahora a entrar en discusión si está bien, si está mal. Si hay un cambio que de alguna manera establece una línea de relativismo sobre ciertas cuestiones que puede llegar a provocar confusión. Los seres humanos, si bien necesitamos libertad para expresarnos y para poder ampliar nuestros horizontes y nuestros conocimientos, en algún punto también necesitamos de ciertas guías, ciertas líneas que nos puedan conducir a, a una forma de pensamiento. Siempre que esas líneas no sean estructuradas y nos permitan reflexionar al respecto y tener libertad para poder avanzar y cambiar sobre ellas, necesitamos tener ciertas seguridades. El relativismo muchas veces lo que hace es eh, hace tambalear ciertas estructuras y ciertos cimientos, no siempre de manera positiva. Así que bueno, un poco en función de ese relativismo que estamos viviendo, es más importante que nunca en este momento, y más aún con la cantidad de información que recibimos, ser lo suficientemente analistas y críticos. Porque ustedes tienen una función primordial en la tarea que van a realizar dentro de poco tiempo, que tiene que ver con el cuidado de las personas. Las personas entregan en sus manos con toda su confianza su cuerpo, su espíritu, su historia personal, eh, para que puedan ser cuidados, protegidos, para que puedan mejorar su situación personal. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande. Y por eso la mejor manera de pensarnos como profesionales no es ser buenos técnicos, no es realizar bien una técnica. A ver, no se es mejor ni peor enfermera por colocar bien o no una venoclisis o una venopuntura. Somos buenos profesionales en función de un todo y por sobre todo eh, esa globalidad se expresa en la capacidad pensante, que es lo que nos hace diferentes. Así que bueno, el tema de hoy es, como les decía, troncal en lo que nosotros estamos abordando, para que les quede claro que esto no se limita únicamente a hacer un trabajo para aprobar la materia, bueno, promover un proyecto de investigación y ya está. Un proyecto de investigación es muy importante, puede derivar en una investigación completa y la responsabilidad que tenemos sobre lo que investigamos y sus resultados parte de ese proceso intelectual que nosotros tenemos que desarrollar a partir de ahora. Bien, el tema del día de hoy trata de la bioética en el proceso de investigación. Si bien nosotros consideramos que las cosas deben estar bien hechas y deben tener un fin benévolo, la realidad, todos lo sabemos, que a veces no es así. Que a veces hay intereses que se superponen a los intereses, verdaderamente los intereses humanos, los que hacen a la dignidad humana, y pasan cosas. La experimentación y la acción sobre los seres humanos
no ha sido siempre la misma que concebimos hoy día. De hecho, podemos remontarnos, por ejemplo, a la psiquiatría, ¿no? Ustedes cuando en segundo año abordaron psiquiatría, seguramente al comienzo del estudio de lo que es la enfermería psiquiátrica, habrán tratado la historia de la psiquiatría y vieron, por ejemplo, habrán leído y habrán trabajado cómo se trataban a los enfermos psiquiátricos en la antigüedad. Estaban poseídos, se los encerraba, se los torturaba. Y bueno, eso no es así en el presente. Por algo se dice que siempre tiempos pasados no fueron mejores. Bueno, la concepción que tiene que ver con el trabajo sobre las personas y la experimentación no ha sido siempre como es ahora, y tiene antecedentes. Y esos antecedentes se remontan, han tenido su punto de quiebre en la Segunda Guerra Mundial, particularmente cuando se desarrolla los juicios de Nuremberg en el año 1947, entre el 40 y, sí, entre el 45 al 47 se desarrollan los juicios, en donde se procesan los responsables del, del genocidio, del holocausto, la Segunda Guerra Mundial, y bueno, no solo el holocausto, sino también todos las personas que fallecieron, presos políticos, bueno, todo el marco de la Segunda Guerra Mundial, en donde que tuvo su epicentro en la Alemania nazi. Bueno, en ese juicio eh, se, se trataron, entre otras cosas, varios puntos. Algunos puntos relacionados con lo militar, con lo estratégico, pero por sobre todas cosas nos vamos a detener en lo que fueron los delitos de lesa humanidad. Esos delitos que no proscriben, que tienen que ver con delitos graves contra la dignidad humana. Bueno, particularmente uno de ellos, uno de los puntos clave en este juicio, fue lo que se hacía con los prisioneros, la experimentación con los prisioneros, la experimentación en los campos de concentración, la experimentación con los soldados que quedaban cautivos, las barbaridades, las atrocidades que llevaron adelante médicos, ¿sí? Médicos diplomados, recibidos, no era cualquiera. Hicieron lo que hicieron con las personas a partir del momento en que se consideraron que, a partir del momento en que se concibe que otro ser humano está en inferioridad de condiciones, y a eso nos vamos a detener con lo que vamos a continuar hablando, es cuando otro ser humano puede cometer abusos y atropellos. Cuando yo hablo de otro ser humano en inferioridad de condiciones, no hablo solamente de situaciones de guerra, ¿sí? También la pobreza, el tercermundismo, la marginalidad, los grupos de exclusión social, los grupos que son excluidos socialmente, son situaciones en las que, por las que un ser humano se puede considerar superior a otro y provocar daño o abuso a una persona que se encuentra en inferioridad de condiciones. Entonces esto no está solamente supeditado al clima de guerra, sino también lo podemos estar viviendo hoy día. Las desigualdades que hacen justamente a todas estas cosas, ¿no? Que provocan que una persona esté por encima de la otra y le arrebate los derechos a la otra persona, haciendo con ella, cometiendo abusos, fundamentalmente. Bien, entonces es importante saber que a partir de los abusos de la guerra, ahí se establece una serie de antecedentes que hacen a rever las condiciones en las que la ciencia médica realiza sus experimentaciones y sus avances. A partir de ahí podríamos decir que es el primer antecedente en lo que es bioética en la experimentación humana. Es a partir del Código de Nuremberg que después tenemos, a partir de los resultados de ese juicio, la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki, año 67, 66, 67, lo que hace es establecer un común acuerdo
en esta declaración para regular las acciones que tienen que ver con la experimentación humana y con el trabajo en personas para evitar todo lo que tenga que ver con abusos. Así que ese sería lo que consecuentemente el juicio de Nuremberg sigue como antecedente. Pasamos entonces, avanzando en el tiempo, al informe Belmont. El informe Belmont eh, es un informe que se elaboró a mediados de la década del 70, que lo elaboró el Departamento de Salud y Educación y Bienestar de Estados Unidos, a partir del escándalo del experimento Tuskegee, que lo tienen acá arriba, en el año, que se saltó a la luz en el año 78. Pero este experimento se extendió desde la década del 30 hasta la década del 70. Fue un desastre. Para ello, yo les envío un video muy cortito que les explica sobre este experimento que se hizo en una población afroamericana. Hay una película sobre el experimento Tuskegee que se llama, acá se tradujo como el experimento Tuskegee, pero en inglés el título es Los muchachos de la señora Ebert, si mal no me equivoco. Miss Ebert's Boys, que justamente trata de la enfermera que trabajó con esta población a lo largo de todo el experimento. Fue el único personal que estuvo presente a lo largo de este experimento colaborando con, con este experimento que cometía grandes abusos contra las personas. Bueno, es una película que yo les recomiendo. Voy a ver si la encuentro y les subo el link para quien quiera verla. Hay películas muy interesantes relacionadas con lo que tiene que ver con la bioética en la investigación. Una es esta que les comento, y otra es también El jardinero fiel, de Constance Gardner, que esa película es del año... Sí, son todas películas nuevas, bueno, Miss Ebert's Boys es de fines de la década del 90 y la otra es del 2008, 2010, por ahí. Tuvo unas nominaciones al Oscar, El jardinero fiel. El jardinero fiel trata justamente, es una película súper interesante, muy dura, muy cruda. Yo le he llegado a proyectar en algunas de mis clases con escuela con mis alumnos, pero que justamente habla de los negocios de las farmacéuticas en países del tercer mundo. Es muy, muy interesante, porque podés entender el entramado que puede existir detrás de todo esto y que a uno honestamente no le cabe en la cabeza. Y sobre esta película, bueno, voy a ver si les consigo el link, porque además lo más importante a destacar de esta película es que justamente esta enfermera no se hace preguntas, ¿sí? Esta enfermera obedece. Está muy patente el modelo médico hegemónico, el obedecer, no hacerse preguntas y cumplir órdenes. El tema es ese, yo quiero promover en ustedes profesionales, y el profesional es independiente. Colabora con otros profesionales de un equipo de trabajo, por supuesto, pero también tiene pensamiento propio y también se permite hacerse preguntas y decir esto sí o esto no, ¿sí? Y eso es muy importante, porque es la única manera que tenemos de no solo protegernos nosotros a lo que es nuestra integridad como profesionales, sino también proteger a nuestro objeto de trabajo, que es la persona humana, ¿sí? Cuánto nos gustaría ser cuidados por alguien que justamente tenga esa precisión para cuestionarse todo lo que hace sobre vos, para poder cuidarte bien, cuidarte criteriosamente, no simplemente ser un obediente transcriptor de órdenes. Bien, habíamos quedado en el informe Belmont. En este informe lo que se hace es reelaborar todo lo que toda la durísima enseñanza que dejó este experimento, y elaborar una serie de normas que permiten a su vez regular muchísimo más la experimentación en Estados Unidos y someterla a control, ¿sí? Más adelante, otro antecedente que tenemos es el antecedente de la formación de las SIOMS, ¿sí?
que es, que es un comité internacional que permite la regulación en las ciencias médicas. La regulación en las ciencias médicas en cuanto a todo tipo de prácticas, no solamente las experimentales, sino también las prácticas con personas en lo cotidiano. Es decir, tengamos en cuenta que por detrás de todos estos eventos que yo estoy comentando, el modelo médico hegemónico estaba mucho más firme que ahora, y en algún punto la ciencia médica hacía lo que quería con algunas personas. Yo puedo, por ejemplo, citarles a ustedes el ejemplo, el testimonio en primera persona, por ejemplo, de mis padres, ¿sí? Mis padres, que actualmente son adultos mayores, relatan en primera persona, su infancia la transitaron en la década del 40, y relatan en primera persona cómo ese modelo aplastante del médico podía hacer lo que quisiera con un niño, ¿sí? Al punto tal, por ejemplo, que durante esa década se había establecido que las amígdalas palatinas no tenían ninguna función. En realidad no se sabía, si no había estudios suficientes para saber la utilidad de las amígdalas palatinas. Y como muchos niños desarrollan infecciones estreptocóxicas en las amígdalas palatinas, entonces era una práctica corriente entre algunos médicos extraerlas para evitar infecciones estreptocóxicas, ignorando a la fecha que, a ver, si no sabes de algo, mejor no metas la mano, eso sería la recomendación ideal. Bueno, lo hacían igualmente, muchos médicos estaban a favor de la extracción de las amígdalas palatinas, sin saber que tienen una función inmunitaria muy importante y que hoy día no se extraen, pero ni ahí, salvo que verdaderamente estén lesionadas, cavernosas, y se hace bajo anestesia. Bueno, en ese entonces se sacaban de manera sistemática. Mi mamá relató en primera persona cómo junto con ella había otro montón de niñitos que estaban haciendo la cola esperando en el consultorio para que se las extrajeran. La extracción era sin anestesia, ella me relató, mi padre me lo comentó, y de hecho al día de la fecha mi, mi padre es un adulto mayor de más de 80 años y le lagrimean los ojos de la angustia que le genera el recuerdo cuando lo ataron a un sillón mientras una enfermera, ella dice, enfermera que me sostuvo, que lo sostenía de los brazos, mientras con un separador, le colocaba un separador en la boca y se las extraían a cuchillo, ¿sí? Bisturí directo y chao, y aguantate el dolor. Bueno, ese tipo de abusos se cometían, y esto estamos hablando de hace menos de 100 años, ¿sí? Del siglo pasado. Yo he tenido el testimonio de mis padres en primera persona. Y pregúntenle a cualquier adulto mayor, más o menos de esa edad, que haya transitado su infancia en la década del 40, si no pasó por eso. Entonces, bueno, acá estamos hablando no solamente de experimentación, sino también de prácticas, prácticas que no son, que hoy día uno las piensa y dice, pero ¿qué tenían en la cabeza? Bueno, gracias a Dios las cosas cambian, y muchas cambian para bien, otras quizás no tanto, pero muchas cambian para bien. Por lo tanto, al día de hoy lo que tenemos es un cuerpo bastante bien formado de regulaciones nacionales, de regulaciones locales y de regulaciones internacionales con respecto a la práctica médica y particularmente a la experimentación. Ahora bien, hay una discusión aparte en cuanto a si se cumple o no se cumple. Por esa razón, como profesionales nos tenemos que preguntar todo el tiempo si las cosas están bien hechas. Porque de lo contrario, como ustedes pueden ver acá, podemos terminar con cosas como esto, a partir de la cual, bueno, acá les pongo el hipervínculo. Nosotros, bueno, tenemos un montón de casos, pero por ejemplo, yo les puedo mostrar lo que sucedió acá en Argentina entre el año 2006 y 2007, que es una noticia del año 2012. La empresa GlaxoSmithKline en Argentina fue multada por la módica suma de $250.000. Nada, un vuelto, básicamente, para la empresa Glaxo es un vuelto, pero bueno, Glaxo cometió una experimentación fraudulenta en Santiago del Estero, fueron 3 provincias, Santiago del Estero, Mendoza y San Juan,
para experimentar sobre una vacuna. En Colombia también lo hizo esto, una vacuna contra la otitis media y la neumonía adquirida, que se hizo una investigación sobre 14.000 niños, causó 14 muertes de bebés, que bueno, dijeron que no se pudo probar si tenía o no que ver la vacuna. En realidad no se investigó más a fondo si también hubo efectos adversos en los otros niños, pero concretamente se cometieron irregularidades en el consentimiento informado. Las familias que firmaban para esta experimentación, la mayoría eran analfabetas, ni siquiera sabían leer. De hecho, hubo uno de los casos que se presentó en el juicio que quien firmó el consentimiento informado fue la abuela, y la abuela no sabía leer. Entonces hubo abuso, lo hicieron a propósito, y no lo hicieron, la experimentación no la hicieron en Cava, la hicieron en Santiago del Estero, la hicieron en áreas pobres de Mendoza y San Juan. Está clarísimo que estaban buscando tener impunidad y poder experimentar con los seres humanos, flexibilizando, por decirlo de alguna manera, los controles que tienen que ver con la seguridad de lo que están haciendo. Entonces esto no es algo del pasado, chicos, esto pasa. Y por ese mismo motivo, cuando en uno de los trabajos que yo recibí, vamos a cerrar acá y vamos a continuar con esto, en uno de los trabajos que yo recibí, en el que un trabajo muy interesante de una estudiante que hablaba justamente sobre los antivacunas y las vacunas, esto con lo otro, yo la invité a que se detenga un minuto y escuche también qué pasa, por qué razón existen antivacunas, por qué razón una práctica como las vacunas puede llegar a ser cuestionada. ¿Qué antecedentes hay? ¿Qué pasa? ¿Qué saben otras personas o qué han visto? ¿Qué les produce la desconfianza? Porque no es simplemente creer a ciegas. Las vacunas son buenas y ya está. Eso lo sabemos. Sabemos que las vacunas han servido para erradicar enfermedades, sabemos que las vacunas deben cumplir con ciertos estándares de seguridad, sabemos la importancia de la prevención con las vacunas. Eso lo sabemos como agentes de salud. Pero también tenemos que saber por qué razón pueden existir personas que desconfíen. Entonces tenemos que trabajar intensamente en eso para saber por qué llegan a desconfiar y cómo podemos hacer para que ellas recuperen su confianza en el sistema de salud. Porque esas personas hay que rescatarlas, hay que recuperen su confianza en el sistema de salud. ¿Por qué no tienen confianza en el sistema de salud? ¿Qué cosas inclusive hasta el día de la fecha siguen sucediendo que hagan que existan muchas personas que desconfíen del sistema de salud? ¿Entienden? Entonces, por eso tenemos que abrir la cabeza y escuchar absolutamente todo, leer de todo, estar muy, muy bien instruidos con respecto a todo lo que pasa, de un bando y del otro bando, para poder entender y para poder ser verdaderos agentes de cambio para mejor. Este Consejo de Organizaciones Internacionales que regulan las ciencias médicas normatiza las reacciones adversas a medicamentos, cómo estas tienen que ser informadas a la gente, cómo estas tienen que ser escritas en los prospectos y qué límite de efectos adversos, de reacciones adversas, tiene que tener un medicamento, una vacuna, lo que sea, para que pueda ser difundida al público. Bien. Con respecto a la declaración de Helsinki, acá está, me corro un poquitito para que puedan verlo. Bueno, hay una serie de puntos resumidos en este cuadro que tiene que ver con que una investigación tiene que tener verdaderamente un objetivo, no puede hacerse porque sí. Y a ustedes les parecerá una redundancia, pero sí, a veces, especialmente en experimentación animal, porque claro, en el caso de los seres humanos, ahora la mirada está puesta en los científicos y la mirada mundial les está diciendo, ojo con lo que hacen con las personas, pero lamentablemente en el espacio de los animales están más desprotegidos. Hay muchísimas experimentaciones en animales que no tienen ningún sentido, ninguna razón, más que simplemente ejercer la crueldad, nada más. Por lo tanto, está repleto de investigaciones que no tienen ningún objetivo, salvo entretener a algún aburrido pseudocientífico. Un diseño metodológico protocolizado, aprobado, es decir, cuando se realizan investigaciones a gran escala, investigaciones científicas
fundamentadas a gran escala, es importante que la forma en que se realice la investigación esté vista por muchas personas, porque ustedes van a aprender en estos 2 cuatrimestres que hay muchas formas de investigar un tema y un problema de investigación, muchas maneras. Y de acuerdo al método, tiene mucho que ver los resultados, porque hay métodos que tienden a reforzar ciertos conceptos y otros métodos otros. Todo depende de lo que se quiera mostrar. Yo siempre suelo dar el ejemplo vulgar de si quiero medir la mortalidad infantil y las modificaciones en la mortalidad infantil en, en una población, no es lo mismo medir la mortalidad infantil en una población con muchos recursos que versus otra que tiene todas las carencias. A ver, en una los resultados van a ser infinitamente distintos a la otra. Y eso de hecho pasó en Argentina, en una provincia del noroeste argentino, una investigación sobre, una estadística sobre mortalidad infantil que justamente medía cualquier cosa y apuntaba a facilitar la continuidad del gobernador en esa provincia. Los investigadores tienen que tener trayectoria, tienen que ser calificados, no deben tener antecedentes negativos en su historial. Eh, Siempre tiene que apuntar más a un beneficio, hay que lograr un equilibrio en cuanto a lo que es costo-beneficio. Si una investigación implica muchos riesgos para el sujeto que va a estar atravesando la experimentación, es preferible que no se haga. Tiene que haber una valoración previa de los riesgos que puede tener el sujeto que va a atravesar la experimentación. Parecen obviedades, pero todo esto antes no se pensaba. El respeto por la persona y el respeto a las negativas que esa persona pueda tener ante determinados procedimientos que pueden darse durante todo el proceso. Eh, la exactitud, apuntar a la exactitud de los resultados. Sobre eso se van a dar cuenta, eso el cuatrimestre que viene vamos a charlar un poco de tema, van a dar cuenta que las estadísticas son manipulables. Sin modificar los números, son manipulables. No por nada en una sesión de Zoom yo una vez cité la frase de un economista mediático que decía eh, que lo que muestran las estadísticas es fundamental. Eh, como era, lo que muestran las estadísticas es muy importante, pero lo que ocultan es fundamental. Es como la bikini, eso decía. Las estadísticas son como la bikini. Eh, lo que muestran es importante, pero lo que ocultan es fundamental. Y de hecho las estadísticas sí, se pueden modificar sin cambiar los números, cambiando las gráficas, con gráficas que destaquen más una cosa que otra, que resalten ciertos datos en función a otros. Eso se sabe mucho en política, cuando muchas veces se quieren hacer sondeos para poder lograr torcer la opinión de la gente. Cuando se quiere lograr que un electorado cambie su posición frente a un político, los medios de comunicación que saben mucho del tema, saben cómo muchas veces torcer la opinión de la gente, haciendo que la gente vea las cosas de otra manera. Por ejemplo, si la idea es que el político A y el político B, el político A tiene tendencia, va a ganar, y el político B no, pero los intereses quieren que el político B gane, es muy probable que los medios de comunicación, si están tomados por el político B para que lo apoyen a ganar, muestre todas las referencias en los medios de comunicación para que invisibilice al otro. Estas son prácticas que se hacen cotidianamente, chicos. Lo que está en los buscadores, lo que tenemos en los medios de comunicación, está todo retocado. Por eso hay que ser muy analítico y muy crítico a la hora de recibir la información. Recibamos la información, pero sometámosla a análisis y tratemos de buscar un poquitito más allá de lo que nos muestra las primeras paginitas de Google. Bien, se agrega el consentimiento informado. No había consentimiento informado. Cuando yo les comenté la anécdota de las amígdalas, no existía, a mis abuelos no les hicieron firmar ningún consentimiento informado por sus hijos. Eso no existía. Que la persona tenga información de lo que se le va a realizar. Cuando nosotros, por ejemplo,
a un paciente le decimos lo que le vamos a realizar, le comentamos, le avisamos el procedimiento que le vamos a realizar, estamos también obteniendo su consentimiento verbal, ¿sí? Esto también tiene su raíz en esta declaración. Eh, Menores o incapacitados, alguien tiene que dar el consentimiento informado, no puede darlo si no está en condiciones de poder comprender a lo que se le va a realizar. Eh, Todo protocolo tiene que tener sus consideraciones éticas. Nosotros vamos a ver un poquitito eso cuando hagamos el análisis de la factibilidad, cuando ustedes les pida que hagan un pequeño análisis de las consideraciones éticas del trabajo que van a realizar. Que si bien ustedes van a tener siempre las mejores intenciones para realizar su trabajo, obviamente que si lo que ustedes se va a tratar de investigaciones sencillas y bastante simples y benignas, siempre piensen que detrás de toda investigación, sea cual sea, aunque sea simplemente observacional, siempre va a haber gente beneficiada y gente perjudicada. Bien, eh, algunos puntos también interesantes o relevantes con respecto a lo que volcó en el año 92 la American Psychological Association, en inglés, en mi pronunciación, AIANDA, esta asociación lo que hace es agregar sobre lo que es el concepto de ética en el proceso de investigación algunos puntos un poquitito más completos en relación a todo lo que leímos anteriormente y que incluye lo que es minimizar la intrusión en la vida de los participantes, la confidencialidad de los datos, todo eso no se había mencionado antes, el tema de no revelar la información es confidencial, eh, permitir la consulta de otros investigadores, el tema de mantener más que nada la privacidad de los sujetos investigados, eh, mantener la información confidencial en las bases de datos, no por nada, por ejemplo, cuando ustedes hacen un trabajo o un proceso de atención de investigación, nosotros le pedimos siempre que coloquen las iniciales del paciente y no coloquen el nombre y apellido, porque también es parte de todo esto, es parte de mantener la confidencialidad de los datos de otra persona para un estudio, para un trabajo, para una experimentación, lo que fuera. Eh, Contar con aprobación institucional, de hecho, en los proyectos de investigación que ustedes van a realizar, vamos a finalizarlo con una nota en la que solicitamos la aprobación institucional para poder realizar la investigación. En los anexos siempre se agrega la carta de solicitud de aprobación institucional para poder realizar hasta la investigación más simple que sea de una observación, una simple encuesta, lo que sea. Vos no te podés plantar en un lugar para realizar una encuesta, una observación, una entrevista a alguien, si no tenés el circuito legal aprobado. No podés hacer eso, si no, no tiene ninguna validez. Lo que vos hagas no tiene ninguna validez. Debe atenerse a normas jurídicas vigentes, no ofrecer estímulos ni coerción a los participantes. Eso qué difícil que es, chicos. Bueno, eh, recuerden, por ejemplo, que hay laboratorios que realizan experimentaciones y ofrecen estímulos en dinero, ¿sí? Les pagan a los participantes. Y eso puede ser un poco engañoso, porque no sabemos hasta qué punto los estímulos o la coerción puede también favorecer a modificar ciertos resultados. Esos resultados tienen que ver con el testimonio de los participantes ante cierta sintomatología que puedan referir, puede que quizás esa sintomatología se oculte porque estén sujetos al estímulo o a la coerción que hayan ejercido sobre ellos. Eso hay que observarlo también. Por ejemplo, si yo te digo, si yo te saco una encuesta de satisfacción, ¿sí? Compraste en una tienda, salís de la tienda y digo, mira, le voy a hacer una encuesta de satisfacción, cómo lo atendieron en esta tienda. Si usted realiza esta encuesta, nosotros le vamos a regalar un voucher para que se compre otra cosa. Es muy probable que las respuestas de esa encuesta sean muy buenas, no van a ser malas, porque la persona va a estar primeramente inducida por el voucher que va a recibir. Y va a decir, no les voy a responder que me atendieron recontra mal.
Vamos a decir que me atendieron bien, así me dan el voucher y puedo entrar y comprarme otra cosa. Entonces, están sesgando los resultados a propósito. Bien, otras cosas también interesantes a considerar en un proceso de investigación es cumplir con los plazos, evitar el plagio. Eso es algo que ahora ya no es tan difícil. Cuando yo hice mi tesina, la licenciatura, el tema de la búsqueda de información estaba un poco más complicado, porque la web no estaba tan ágil como ahora, entonces era bastante complicado buscar información que permitiera saber si mi investigación se parecía a otra y todo eso. Pero hoy día es más fácil poder saber si hay otras investigaciones similares a la mía, y también es fácil para los docentes saber si hay plagio. Lamento comunicarles que existen aplicaciones que permiten escanear los textos y saber perfectamente si eso fue plagiado. Bueno, me ahorran bastante trabajo, pero le complican bastante la vida a algunos estudiantes. Bueno, algunas cosas también se parecen a aquello que mencionaba también eh, la declaración de Helsinki. Que los créditos obtenidos sean acordes a la participación sobre el estudio, que se cuente con integrantes profesionales. Me quedaba mirando sobre esta imagen al pie derecho de la diapositiva sobre el diablito y el angelito, ¿no? Bueno, los seres humanos somos así. Los seres humanos tenemos todo el tiempo un el angelito y el diablito. Tenemos ese tironeo constante que hace a la ética, ¿no? Que hace a justamente la concepción del bien y del mal, de lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, entendiendo, ojo, que muchas veces se hace mal creyendo que se hace bien. Es un problema, ¿eh? Mire que a veces no es tan fácil posicionarse desde el lado del bien y del lado del mal, desde el lado de la benevolencia, ¿sí? El principio de benevolencia, no maledicencia, como bueno, ustedes ya lo vieron en lo que es ética, primer año. Es difícil a veces posicionarse, porque muchas veces nosotros podemos llegar a creer que estamos haciendo bien, estamos haciendo mal. ¿Sí? Entonces, eso únicamente se combate de una manera. Ni con el diablito, ni con el angelito. Se combate con esto, ¿sí? Con la reflexión, con la lectura, el desarrollo del intelecto, el proceso pensante. ¿Saben qué se necesita para eso? Se necesita leer. Y no leer una novela todas las semanas. Se necesita leer un texto completo. Un texto que puede ser una carilla, dos carillas, tres carillas, pero leer. Leer y leer comprensivamente, tomarse el tiempo para leer y para hacerse preguntas. Y luego intentar buscar las respuestas a esa pregunta y a su vez hacerse más preguntas. Como verán, yo soy de la rama escéptica, ¿sí? De los escépticos postsocráticos que se preguntan todo y desconfían absolutamente de todo. Porque es a través de ese mecanismo que podés acercarte a otras verdades, haciéndote preguntas. Y ni más ni menos que el principio de los escépticos después lo retoma Karl Popper en el siglo XX con la falsabilidad de las hipótesis. Bien, y finalizamos recordando el consentimiento informado, que ustedes ya lo tienen presente el consentimiento informado con respecto a las prácticas médicas. Pero no solo las prácticas médicas conllevan riesgos, toda práctica sobre una persona conlleva algún tipo de riesgo. Pero las prácticas en experimentación también conllevan riesgo porque son prácticas sobre personas. Entonces el consentimiento informado se extiende a todas aquellas prácticas que puedan ser falibles y que puedan estar sujetas luego a algún tipo de pleito entre partes. Entonces, es un documento que tiene valor legal, es un testimonio, hay que darle la importancia que tiene, requiere de un testigo, es una autorización clara. La persona que firma un consentimiento tiene que tener pleno conocimiento de lo que está firmando, no puede ser una persona
que no lo haya leído o que no tenga la comprensión suficiente o que no, por lo menos no se le haya explicado por otras vías. Con respecto a las personas que son analfabetas, es complicado eh, hacerle firmar un consentimiento y decir que se lo leíste, porque quizás le leíste y le omitiste ciertas cosas. En realidad, para el consentimiento informado en una persona que no sabe leer ni escribir, hay que buscar otra alternativa de tipo, qué sé yo, un video, no sé, otra forma. Pero una persona que no sabe leer y escribir, uno puede decir, no, sí, pero yo se lo leí en voz alta para que lo pueda firmar. Hay que buscar una alternativa, hay que buscar testigos, y hay que buscar por sobre todas las cosas personas que puedan interceder para ayudar a esta persona a que pueda comprender lo que va a firmar y verdaderamente firmar con la libertad absoluta de que sabe de qué se trata, lo que se va a realizar sobre su cuerpo o sobre el cuerpo de un allegado, si es que tiene que firmar un consentimiento informado sobre un familiar, sobre un hijo, un hermano. ¿Deslinda responsabilidades legales? Sí. El consentimiento informado deslinda siempre y cuando esté bien hecho. En el video que yo les envié con respecto a la médica de CONICET, a Estela Martínez, no me equivoco si es su nombre, bueno, comenta, por ejemplo, lo que sucede en el Hospital Naval y cómo, por ejemplo, se alteraron algunos consentimientos. A ver, fundamentalmente el tema de alterar los consentimientos pasa porque la persona no esté totalmente informada de los riesgos, y eso es gravísimo. Bien, entonces, ya hemos terminado, ya los mareé bastante, así que esperaría que esto les haya servido para poder entender, porque yo a lo largo de toda la cursada les voy a hacer muchísimas preguntas, porque necesito que ustedes piensen. Y aunque se trate de una investigación sencilla, que no va a ofrecer grandes riesgos, hay que entrenar un poquitito esa capacidad crítica. Porque ustedes a partir del momento que egresan y tienen en sus manos a personas, ustedes están dedicándose a una profesión que está al servicio de la vida. Una profesión que no perjudica a nadie, una profesión que salva vidas. ¿Sí? Entonces es el momento en el que ustedes tienen que ejercer todos sus dones para estar a favor de ella, para no atentar contra nadie, independientemente a su raza, independientemente a su credo, independientemente a su etnia, independientemente a su religión, independientemente a su edad, independientemente a su nivel de desarrollo a lo largo de la vida. Hablamos desde el inicio de la vida hasta la finalización natural, independientemente a su estado de conciencia. Si una persona no es consciente de sí mismo, no siente dolor, nosotros la cuidamos exactamente igual y cuidamos y velamos por su vida exactamente igual. Entonces, eso es la principal idea que tenemos que tener en nuestra mente. Nosotros estamos estudiando, nosotros y todo el personal de salud estudiamos para estar a favor de la vida, de toda la vida, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. De ahí algunos conflictos éticos que pueden surgir, que van más allá de otras creencias, pero son conflictos éticos que tienen que ver con el principio fundante por el que nosotros hacemos lo que hacemos. Entonces nosotros, a partir de la concepción de ser profesionales que estamos para proteger la vida, todas las vidas, siempre nuestra mirada tiene que estar puesta en eso, en favorecer todos los medios para que todas las vidas puedan ser protegidas y salvadas. Eso independientemente a otras concepciones ideológicas. Más allá de las concepciones ideológicas están las concepciones que son puramente humanas, exclusivamente humanas, y que hacen a la verdad esencial, que es la vida. Y la vida es una sola. No hay categorías de vida, vidas de menos valor, vidas de más valor, vidas más chiquitas o vidas más grandes. La vida es una sola. Les mando un abrazo gigante, espero que esto les sirva
Y bueno, vamos a ver si hacemos una actividad para poder repasar un poquitito más esto. Bueno, chaucito.